Muy buenas tardes a todos y podemos tomar nuestros lugares para dar inicio al primer panel temático. Muy buenas tardes. Para los que no me conocen, soy Juan Sandoval, soy el coordinador de la Agenda Post-2015 de la Cancillería de México y he tenido la suerte de poder coordinar esta consulta, lo cual les agradezco enormemente y así está siendo una gran experiencia. El primer panel del día de hoy es sobre un tema que no necesariamente ha sido abordado en las consultas previas. Digamos que el tema de la universalidad de la Agenda Post-2015 es uno de los temas que hemos incluido o uno de los temas que nuestra región aportará al debate. El tema de la universalidad, se ha hablado de él, pero no creo que se haya abordado suficientemente. Como ayer, de una manera muy inspiradora, nuestros panelistas mencionaban, hay que definir la universalidad, cómo la interpretaríamos. Muchas veces hemos oído decir que universalidad es la igualdad de los objetivos o objetivos universales de desarrollo con metas particulares por cada estado. Quisiera saber si en esa línea se ha ido el debate, si han llegado a conclusiones similares. Le damos gracias a la doctora Diana Ponce Nava, una abogada ambientalista con gran experiencia, a la señora Nacheli Ramírez, a Edurne Cárdenas, a Adolfo Regino, y a Caro Arambuli y a Yolanda Moreno. Muchísimas gracias. Simplemente yo creo que la metodología con la que podríamos arrancar es las presentaciones de cada uno de ellos, coordinados por la doctora Diana Ponce, y después, como tenemos una hora y media, podríamos entrar a un diálogo interactivo con todos ustedes, hasta por una hora y media, para que no nos colguemos en el tiempo y podamos dar espacio a los demás paneles. Este panel, por su importancia y por su relevancia para todos los temas, por eso se analiza en plenario. A partir del segundo panel nos hemos visto forzados, ya que tenemos tantos temas, a sesionar en dos salas simultáneas. Entonces iniciaríamos, doctora Ponce, muchísimas gracias por todo y por participar en esto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, igual que a los panelistas. Este panel tiene el nombre de la universalidad de la Agenda de Desarrollo Post-2015 y los componentes transversales. Nuestro objetivo esta tarde es proveer recomendaciones y observaciones en relación a lecciones, a prioridades y procesos que puedan ser consideradas en una nueva agenda global de desarrollo basada en las experiencias disponibles en América Latina. Como nos han explicado los panelistas ayer y en los documentos de trabajo, los retos globales implican identificación de estrategias y acciones de aplicación universal, sin olvidar que hay características específicas, regionales, nacionales y locales. La nueva agenda debe ser universal, ese es nuestro punto de partida. Tenemos que buscar la mejor arquitectura para objetivos globales, metas e indicadores, e identificar temas transversales. Para lograr eso, yo les voy a pedir su tolerancia, porque queremos oír el mayor número de comentarios y preguntas posibles del público. Hemos tenido algunas reuniones entre los panelistas que estamos aquí y acordamos unas reglas básicas que les queremos ahora compartir y pedirnos que estemos todos de acuerdo. Vamos a hacer una ronda de intervenciones de 3 minutos cada uno, seguido de una siguiente ronda de 1 minuto cada uno,
and then we'll have 1 minute each for comments on what they have said, in the understanding that they have conclusions from the working groups. After that, we'll have comments from you all. 1 minute. En sesiones de 7. Comments. Para pasar a rondas de otro minuto cada uno de and los then we'll panelistas. have another round of Nos 1 alcanzará para minute 3 per o 4 panel rondas member. de 7 comentarios We may have en un 3 minuto, or 4 y rounds yo iré of marcando 7 los comments, tiempos si and me then lo the permiten. answers or Siendo así, le doy replies la from the palabra, panel members. en primer lugar, So, a may I Adelfo give the Regino floor Montes. to Adelfo Él es Regino Mije Montes. de Oaxaca, He es is secretario de a Asuntos Mije Indígenas del Gobierno de in Oaxaca, Oaxaca. He y is the le cedo Secretary la for palabra. Por Indigenous favor. Affairs in the Muchas government gracias. of Oaxaca, and he has the floor. Magepe guktekech Dios señor Castro Yam Nabiot na ishama mochado na jukmuka. Las conclusiones del grupo de trabajo de pueblos indígenas son las siguientes. En primer lugar, nosotros estamos de acuerdo con el concepto de la universalidad. Sin embargo, creemos que esta universalidad no debe entenderse como sinónimo de homogeneidad, por un lado, y también pensamos que atendiendo la naturaleza multiétnica, multicultural, plurilingüística de nuestras sociedades, esta universalidad tiene que atender el fenómeno de la diversidad, particularmente en nuestra región, en América Latina. También para nosotros está claro que el concepto de desarrollo muy a menudo ha sido definido y entendido desde un marco conceptual e ideológico, en muchos de los casos ajeno a nuestros pueblos, de modo que este concepto de desarrollo tiene que revisarse a la luz de las realidades, contextos, perspectivas, cosmovisiones y aspiraciones de vida de los pueblos indígenas. También nosotros creemos que uno de los componentes fundamentales del concepto de desarrollo tiene que ser la interculturalidad. Incluso la reflexión respecto de la definición, naturaleza e implicaciones de este concepto debería realizarse bajo mecanismos apropiados de diálogo intercultural. Asimismo, dichas visiones y perspectivas sobre el desarrollo deberían estar fundados en los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos, así como sus mecanismos de implementación. Particularmente en el caso de los pueblos indígenas, cualquier proceso de desarrollo debe atender y respetar los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en el ámbito internacional, particularmente en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. En ese sentido, cualquier proceso de desarrollo debe respetar el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos naturales, a determinar sus propias prioridades de desarrollo y en especial a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado al cual se hacía referencia el día de ayer. También pensamos que no se puede hablar de erradicación de la pobreza si no se atienden a las causas estructurales de la misma. También nosotros coincidimos en que debe de evitarse una visión asistencialista respecto de la erradicación de la pobreza y el impulso del desarrollo sostenible. Para nosotros es importante la perspectiva, el enfoque de derechos como una forma de atender la cuestión del desarrollo. Finalmente, hacemos algunas recomendaciones muy específicas, primero en el sentido de que va a ser muy importante. A la siguiente ronda, por favor. Tenemos otra oportunidad. En segundo lugar, va a hablar Edurne Cárdenas. Ella es abogada, viene de Argentina, de la Oficina Regional de la IPPF, la Federación Internacional de Planificación Familiar. Por favor. She belongs to the International Federation of Family Planning. Voy a leer un poquito rápido nuestra declaración como grupo. En primer lugar, expresamos nuestra profunda preocupación ante esta nueva crisis global del sistema capitalista que continúa explotando los bienes comunes, privatizando los recursos naturales y mercantilizando el acceso a los derechos. Esta crisis es civilizatoria. Abarca elementos económicos y financieros, pero también políticos,
políticos, ambientales, culturales y sociales. Conlleva destrucción de la biodiversidad y de los recursos naturales, al tiempo que permite la consolidación de nuevas formas del patriarcado que incentivan y sostienen la criminalización del diálogo y el conflicto social. Llamamos la atención sobre las formas con las que algunos países y regiones el sistema pretende salir de la crisis poniendo en el último nivel de las prioridades a las personas y particularmente a las mujeres. Para ello, se vale de una perversa reconfiguración del orden social que utiliza las prácticas culturales tradicionales para profundizar la subordinación y las violaciones a los derechos humanos. De esta manera, se generan nuevas formas de violencia extrema y agresiones, ya sea mediante la flexibilización laboral, el desempleo y el aumento de la feminización de la pobreza, ya sea mediante las migraciones forzadas y el tráfico de mujeres. Miles de mujeres, adolescentes y jóvenes, como muestran las cifras de mortalidad y mortalidad materna, los embarazos adolescentes, los embarazos no deseados, la transmisión del VIH, sífilis, el cáncer de cuello uterino, la violencia basada en género. Hoy en día no pueden tomar decisiones ni oportunas, ni libres, ni seguras que les permitan romper el círculo de la pobreza, la marginación y la desigualdad. Al mismo tiempo, en gran parte de nuestra región, el crecimiento económico que está viviendo América Latina debería aumentar el gasto y la inversión en políticas públicas universales. Nuestra región sabe cómo hacerlo. Y ahora tiene con qué recursos hacerlos. No hay excusas para que se sigan manteniendo las infamantes brechas de desigualdad que nos caracterizan. Advertimos sobre seguir un modelo de desarrollo en donde se elaboren, una vez más, objetivos, metas e indicadores reduccionistas que ignoren los cambios estructurales requeridos para corregir las fallas del modelo actual, enraizados en patrones de producción y consumo insostenibles que exacerban las inequidades de género, raza y clase. En este sentido, insistimos en que la agenda de desarrollo post-2015 no debe ser dirigida por los sectores corporativos o los países donantes. El nuevo marco de desarrollo debe basarse en principios que nos permitan corregir las brechas y desventajas propias de la región de América Latina y al mismo tiempo crear condiciones para que las personas, el centro del desarrollo, sean parte activa y dinámica del mismo. Por eso, desde el grupo tenemos algunas recomendaciones. En primer lugar, la nueva agenda de desarrollo debe estar articulada a partir de un marco político progresivo que aspire a redistribuir de manera justa y equitativa la riqueza, los bienes y el poder para alcanzar la justicia y el buen vivir para todas las personas a lo largo de su ciclo de vida. Debe propiciar la construcción. Detener ahí, por favor, Okay. para Could la you please siguiente stop ronda. there Muchísimas and we'll gracias. have the Toca el recommendations in the turno next round. ahora a Now Carol I will- Arámbula. Carol Ella es Arámbula, abogada de she Jalisco is a y lawyer. representa She is from the al state of sector Jalisco. de la sociedad civil. And Carol, por she favor. represents Muchas the gracias. civil Buenas tardes a sector. todos. Voy a presentar el Civil trabajo society hecho por mi sector. equipo. Los Good esfuerzos afternoon. presentados a The continuación efforts fueron acordados por un that we grupo will de be 12 presenting mujeres to y 8 you hombres were provenientes agreed de by a diversas group of 12 nacionalidades e instituciones, women cuyas and discusiones 8 incluyeron men. la adopción de las siguientes recomendaciones para la Agenda de The Desarrollo following post-2015. recommendations are La nueva Agenda de Desarrollo debe ser presented to the universal. new A raíz de ello, agenda los must be participantes de la universal. sociedad civil en The este panel civil society ratificamos la participants in universalidad de this los panel objetivos de desarrollo post-2015, are in considerando las favor realidades of específicas a de cada país y universality of región. the agenda, but at Se the same dividieron en time los siguientes respecting bloques, los cuales son 5, y specific voy a leer features muy of each específicamente. region. El primero es The un nuevo first paradigma de would be desarrollo, a que new considera development transformar el paradigm paradigma con el que se in venían order to pensando los change the objetivos de desarrollo del paradigm, milenio, according to cuyos which objetivos ahora the deben ser goals, redistribuir the la millennium pobreza, goals were considered. erradicar Now la it should be desigualdad, to promover el desarrollo eradicate integral de las poverty, personas y los to pueblos, do away considerando with the como intrínsecos los inequality siguientes ejes and to transversales: consider as la garantía de todos los intrinsic derechos the humanos, guarantee la of equidad, human la rights, perspectiva de equity, género, la inclusión gender social, la perspective, sustentabilidad social y la inclusion, interculturalidad. sustainability and B. interculturality. Incorporar a este paradigma de B, desarrollo to visiones include como in el this buen vivir. paradigm C. visions Que se such as incorpore la good dimensión cultural living, del desarrollo y se to enfatice include el papel the de la cultural educación. vision of D. development, En este nuevo paradigma and to emphasize the se role debe of enfatizar la education, importancia e inclusión de la niñez, significance adolescencia and y juventud inclusion en el of desarrollo. children and E. young people Poner a las must personas be y los included pueblos in en el centro del development. desarrollo. To put the people Segundo bloque en relación al and papel del the Estado. individual at A. the center Fortalecer of los estados development. democráticos y el To Estado de strengthen Derecho. democratic B. states and the rule of Fortalecer el law. Estado To como el strengthen the rector y state garante de los procesos de desarrollo bajo este paradigma. C. El Estado debe promover la cultura de la legalidad frente a la impunidad. D.
insistir en la necesidad que para el logro de los ODM y los ODM post-2015, las alianzas intergubernamentales son estratégicas, así como la coordinación al interior de los estados en los diferentes niveles de gobierno, nacional, estatal y local. El Estado debe incorporar de manera efectiva a la sociedad civil en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas para el desarrollo. Número 3, en relación a participación social efectiva, corresponsable y vinculante. A. Construir ciudadanía activa en la defensa, promoción, exigibilidad y justiciabilidad de sus derechos. B. La participación debe perseguir la defensa de los bienes comunes y lo público. 30 segundos, Carol, por favor. Incluir la participación de la niñez, adolescencia y juventud en los procesos de toma de decisión, incorporando la perspectiva de género. El siguiente bloque es acerca del papel del sector privado, que se debe definir con claridad y responsabilidad en este nuevo paradigma de desarrollo. El bloque número 5 habla de la cooperación al desarrollo, la cooperación internacional al desarrollo y el papel que debe tener las Naciones Unidas. Carol, por favor. Toca ahora el turno a Guillermo Coronado. Él es abogado consultor de aquí de Jalisco y nos va a hablar de la visión del sector privado. Por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primero, bueno, el diálogo inicial dice lo siguiente: se reconoció que en el caso de América Latina ha habido avances notables en materia de los objetivos del milenio. Se hizo mención, por ejemplo, de los numerosos programas oficiales de apoyo a la sociedad, dirigidos particularmente a los sectores más vulnerables. Se hizo énfasis en que cada tema de la agenda de desarrollo existen múltiples temas transversales que siempre es necesario considerar, por ejemplo, el tema de la migración o el desempleo, mismos que van ligados a temas de salud, así como de educación y capacitación, entre muchos otros. Es importante pensar en agendas para la región que no sean de corto plazo y que además tengan continuidad pese a los cambios políticos. Se harían revisiones de las mismas por lo menos cada 3 años. Asimismo, sería importante tratar de tener una agenda consensuada entre el sector privado y el sector público. También se considera importante aprovechar aún más las ventajas que se tienen en la región, como por ejemplo nuestro idioma, las cuales facilitan un mayor acercamiento entre las naciones. Nuestras recomendaciones. El sector privado recomienda que en la formulación de políticas gubernamentales de desarrollo, las diferentes problemáticas no se aborden de manera aislada, sino que siempre se tomen en consideración en conjunto con sus temas transversales. Que los programas gubernamentales de apoyo a los objetivos de la agenda se enmarquen en políticas de Estado, que garanticen su continuidad y no respondan a intereses partidistas. Y por último, generar mecanismos para la participación y colaboración del sector privado en relación con los objetivos del milenio, dado que actualmente no existen esquemas formales en ese sentido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Le correspondería ahora su turno a la doctora Nachieli Ramírez por el sector académico. Por favor. Sí, buenas tardes. Nosotros empezamos en el grupo primero hablando sobre qué pasaba en la visión de universalidad en los objetivos del milenio que están a punto de concluir. Y lo primero a lo que llegamos fue que no tenían una visión universal, no nada más en la lógica de ser una agenda universal, sino que también en la medida en que estaban basados básicamente en la pobreza y en superar y enfocar en los grupos altamente discriminados, lo que habían provocado en las agendas nacionales era aumentar la brecha de desigualdad. En ese sentido, lo primero es la afirmación de que consideramos que sí es importante la universalidad, pero esta universalidad tiene que estar contemplada también en cómo se operativiza esto a nivel local. Y cuando hablamos a nivel local, no nada más hablamos a nivel de país, estábamos también hablando a nivel de Estado y a nivel de municipios, por lo menos en términos de la operatividad gubernamental. La otra parte de universalidad tenía que ver una discusión muy amplia que tuvimos con relación a que no podríamos hablar de la universalidad en términos de agendas internacionales, cuando lo que tendríamos que también discutir es que lo que tendríamos que promover a partir de estos objetivos de desarrollo es la universalidad como política
pública, como política social. No podemos hablar de lo universal en lo macro cuando no estamos hablando y estamos generando o provocando la generación solamente de políticas públicas focalizadas y no de una base y un piso social de protección básico para poder avanzar. Básicamente la universalidad depende de que la agenda esté abordando aspectos de desigualdad, ¿no? En donde además, con la lógica de integralidad, también se incorporen muchísimas otras más agendas que no nada más son las agendas de los pobres. La agenda de desarrollo universal no es nada más la agenda de los pobres, la agenda es que no vamos a poder superar las brechas ni la pobreza, sino es la agenda de todos al interior de los países y al interior de las naciones y al interior de todos los países. Transversalidad, 1, enfoque de derechos, 2, perspectiva de género, 3, perspectiva de infancia, de edades, no nada más incluidas en lo que es participación y gobernanza, sino también en la determinación de los objetivos y perspectiva de portabilidad de derechos. Se discutió mucho en la mesa cuestiones que tienen que ver con migración, cuestiones que tienen que ver con que el estatus, la universalidad se da no importando de dónde naciste, de dónde vives, de qué color es tu piel, ni qué edad tienes. 15 segundos, por favor. Ya. Muchísimas gracias. Bueno, haríamos ahora una siguiente ronda. Ahora les pido a los panelistas redondear sus presentaciones iniciales con 1 minuto, por favor. Sí, los pueblos indígenas queremos destacar en particular 4 cuestiones. Además del tema de la interculturalidad, las cuestiones de género e intergeneracional debe ser un eje transversal para guiar la Agenda de Desarrollo post-2015. Otro asunto muy importante es que para la construcción de esta agenda es necesaria una mayor participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, creando una metodología intercultural y pertinente que tome en cuenta sus realidades particulares y sus aspiraciones de vida. También los indicadores de medición y seguimiento a los objetivos de la Agenda post-2015 deben contener indicadores desagregados que reconozcan las especificidades nacionales y regionales de los pueblos indígenas. Y, finalmente, el diseño de la Agenda de 2015 debe tomar en cuenta los estudios específicos que los diversos mandatos de las naciones indígenas han hecho sobre pueblos indígenas. Muchísimas gracias. Edurne Cárdenas, ahora, por favor, tienes el micrófono allá. Bueno, me quedé en cuáles eran nuestras recomendaciones para entender, para que esta nueva agenda de desarrollo pueda ser realmente universal. Creemos que debe estar centrada fundamentalmente en los principios de derechos humanos, que no son nada nuevo y que eso les va a dar su característica de universalidad. ¿Cuáles son estos principios? La no discriminación en todas sus formas, la igualdad real, más allá de la titularidad y el reconocimiento de los derechos de las mujeres y de los niños y de los adolescentes, y como parte de los derechos humanos, el desarrollo no es posible sin una transformación profunda de la división sexual del trabajo en la que se distribuyan y reconozcan por igual el trabajo productivo y el reproductivo. La igualdad es crucial para que todas las personas puedan estar en el centro del desarrollo como sujetos plenos y capaces de tomar decisiones para desenvolverse tanto en la vida productiva como en la vida reproductiva. La justicia social, el reconocimiento de los derechos de las diversas pertenencias identitarias, étnico-raciales, sociales, culturales, etarias, sociales, es fundamental para abordar las especificidades. Muchas gracias. Sigue nuevamente Carol Arámbula, de Jalisco, que habla por el sector de la sociedad civil. Sí, una corrección no era redistribuir la pobreza, era redistribuir la riqueza en el bloque número 1 sobre el nuevo paradigma de desarrollo. Me disculpo. Una disculpa a mi equipo. Leo nuevamente y rapidísimo los últimos 2 puntos, que era el papel del sector privado, que es definir con claridad el papel y responsabilidad, que incluya la definición de criterios e indicadores. Y el número 5, que es sobre cooperación al desarrollo en relación a las agencias y fondos, que en el sistema de las Naciones Unidas para el Desarrollo se deben incorporar criterios de rendición de cuentas y transparencia para que los gobiernos informen sobre sus procesos y avances respecto al cumplimiento de las metas. Y finalmente, que existan los mecanismos formales efectivos de seguimiento, evaluación,
de los ODM con relación al derecho a la participación ciudadana. Muchas gracias, Carol. Ahora, Guillermo Coronado, por el sector privado. Por favor. Muchas gracias. Aquí hubo una preocupación también, que es el tema de las pequeñas, micro y medianas empresas, que son las que llevan el 95 o 90% de las personas que son los que contratan. En este caso, la preocupación va en disponer herramientas para mejorar la productividad de estas pequeñas y medianas empresas y para eso también ayudarlas a que tengan mayores ingresos, que eleven su productividad. En este caso, no hay que pensar el sector privado como las grandes corporaciones, sino también aumentar esa visión de que el sector privado también son miles de empresarios pequeños y medianos que contratan a 5, 10, 15 personas y que pueden ellos tener también un impacto interregional. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Nashieli, por favor. Nada más el volver a retomar que parte fundamental de la agenda tendría que ser los derechos humanos como eje rector, y algunos participantes en la mesa también consideraron que no se podía hablar de universalidad hasta que no se promueva la participación de todos los sectores, sobre todo de los más altamente discriminados en la elaboración de esta agenda. Consideraron que el reto de esta nueva agenda es la participación real y efectiva para evitar imposición y verticalidad de estos nuevos objetivos hacia estos sectores a los que supuestamente se enfoca. Muchísimas gracias. Bueno, hemos logrado mantenernos y les agradezco muchísimo a los panelistas dentro de estas presentaciones preliminares. Como podemos ver, hay consenso respecto a que solo con una agenda de todos, consensada, podemos avanzar en el desarrollo post-2015, pero preocupación porque entendamos que no se trata de homogeneidad, que no tendríamos que dejarnos reducir por objetivos y metas, y que tenemos que construir esta agenda sobre la base de derechos humanos aceptados por todos. Quiero invitar ahora a todos ustedes a hacer participaciones. Les pido que sean de 1 minuto, preguntas, comentarios. Si nos hacen el favor de decir su nombre y su origen o el sector al que representan, por favor. Gracias. Ignacio Román, ITESO, en Guadalajara. A ver, me parece que es fundamental como un asunto transversal si queremos un auténtico desarrollo social, la lucha frente a monopolios. Y en este sentido, sobre todo con el sector privado, es muy importante no solamente reconocer el papel de micro, pequeña y mediana, sino fundamentalmente ver el papel pernicioso que han tenido los grandes monopolios. Alejandra Shanik acaba de ganar el premio Pulitzer por la denuncia justamente al papel violatorio de la historia, de la naturaleza y de la cultura de México por parte de Walmart. ¿Cuál es el papel que juega, por ejemplo, la cadena Oxxo destruyendo cientos de miles de empleos de abarroteros? ¿Cuál es el papel que juega Starbucks? ¿Cuál es el papel que han jugado los grandes grupos y que los empresarios justamente dicen, defendemos a los pequeños empresarios, pero jamás hay ninguna denuncia propia de esta inmensa mayoría a favor de pequeños empresarios, pero en contra de estos enormes monopolios que son con los que se desayunan los altos funcionarios y los que imponen las políticas en nuestro mundo? Muchísimas gracias. Por ahí atrás había, por favor. 3, 4. Bueno, me parecieron excelentes sus propuestas y sus recomendaciones básicas. Creo que el tema de derechos humanos como eje y basado en la participación social. Yo le añadiría algo que comentamos en nuestro panel, que fue el tema del desarrollo de capacidades. Tenemos que poner énfasis en el desarrollo de capacidades individuales, sociales, colectivas, porque sin ellas los derechos humanos son letra muerta y la participación es manipulación. Entonces, la capacidad social para actuar, para transformar todas esas relaciones que reproducen la injusticia, la exclusión y la pobreza y la desigualdad. Nombre y lugar, por favor, nada más su nombre y lugar. Soy Carlos Cortés, de México, trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana y participo en el proyecto Participa, que es un esfuerzo internacional. Por acá enfrente, por favor. Félix Cadena, del Consejo de Educación de Adultos de América Latina. Yo sí creo que, a pesar de la brevedad del tiempo que se da,
debería haber un poquitito más de rigor ya en contenidos. Se mencionaron varias veces la necesidad de buscar otras alternativas de desarrollo, pero ya hay avances muy importantes y quiero solamente mencionar en materia económica, que no solamente se limita a eso, la economía solidaria. En muchos países está la economía solidaria ya como un hecho concreto, no solo como un planteamiento de ideas, y al decir buscar modelos donde se pueda dar, por ejemplo, apoyo, énfasis a esta línea. Y tomaría 10 segundos del final para decir que hay un tema que me extraña, que no ha estado en todas las mesas, y que es la trata de personas. Gracias. Muchísimas gracias. Pati Ruiz Corzo, de Sierra Gorda, Querétaro. Amigos, hablan ustedes de los derechos humanos. Yo estoy hablando de los derechos de la madre tierra. No hay sustentabilidad posible si no ponemos los recursos, perdón, ya no quiero decir recursos naturales, quiero hablar de la biocapacidad del planeta. Estamos perdiendo ecosistemas, como ya había abierta, y me parece que toda esta discusión es urgente, apremiante, pero que si no ponemos el detrimento, la pérdida de la biocapacidad planetaria como el centro de la sustentabilidad, pues estamos aquí administrando una serie de rollos y paliativos. Así que yo hablo por los derechos de la madre tierra y de la biodiversidad. Muchas gracias, Pati. Laida, por acá, por favor, habían pedido para mantener un… Gracias, señorita. My name is Orrin Edwards, and I'm from the Jamaica Youth Advocacy Network. And since we're speaking about universality, I have to really address the issue that the Caribbean is very underrepresented here, and the Caribbean is very underrepresented in the discussions here. And we are a region, we are the region of Latin America and the Caribbean, not Latin America only. So since we are on the issue of universality, I would like us to not only address the issues that are facing Latin America, but the specific issues that are facing the Caribbean, and ensure that we are not just there on paper, but we are there in the discussions that are happening, and we're playing an active part. And we're here, and we want to play a part in the entire universality of this consultation. Muchas gracias. De este lado hay un micrófono, por favor. ¿De aquel lado? Gracias, buenas tardes. Soy Nahum Hernández, internacionalista de la Universidad de Guadalajara. Bueno, en cuestión de derechos humanos, es importante plantear también la situación de que intrínsecamente los derechos humanos, al incluirse en la agenda de postdesarrollo, también ya se le está dando la connotación de universalidad por default. Pero aquí lo importante es plantear que los derechos humanos en sí no se van a aplicar de la noche a la mañana en todos los países, en todos los contextos, en todas las regiones. Y esto es algo preocupante porque ¿cómo vamos a aplicar entonces una agenda de desarrollo de la mano de los derechos humanos si actualmente hay múltiples violaciones sistemáticas por parte de gobiernos, por parte de grupos de interés político, de interés económico? Y bueno, la cuestión aquí es ¿cómo vamos a plantear entonces una agenda de postdesarrollo? Y la interrogante es, ¿la sociedad civil es la que los va a aplicar cuando los gobiernos nacionales no adopten su papel de defensores de los derechos humanos? ¿O cómo le vamos a hacer? Muchísimas gracias. Quisiera pasar ahora nuevamente a una ronda de comentarios de los panelistas. Nos han invitado desde el público a tratar de acotar nuestros comentarios, a darles contenidos más sólidos de los temas sustantivos. Nos han hablado de lucha de monopolios, del desarrollo de capacidades, de las capacidades que ya existen en América Latina y el Caribe, de la economía solidaria. Si hay comentarios sobre esto que provengan de sus grupos, se los voy a agradecer muchísimo. Bueno, yo coincido en efecto con la importancia de la madre tierra, de reconocer toda la sabiduría que
nuestros pueblos indígenas han venido construyendo. Recordemos que una de las importantes conclusiones de la conferencia de Cochabamba es justamente eso, en el año del 2011, y creo yo que es uno de los temas que están reivindicando de una manera fundamental nuestros pueblos y nuestras comunidades indígenas. Creo que es uno de los puntos que en efecto hay que considerar no solo en el tema de desarrollo, también en otros temas globales que se vienen reflexionando en la materia. Muchísimas gracias, Adelfo. Ahora nuevamente Edurne, por favor. Sí, muchas gracias. Quería apoyar el comentario del profesor de la universidad. Para nuestro grupo en particular, justamente la necesidad de repensar y de poner en discusión cómo se distribuye la riqueza y primero cómo se distribuye la riqueza y cómo la acumulación grotesca de capitales es uno de los factores principales de la desigualdad, y creemos que sí, la nueva agenda de desarrollo debe propiciar a cambiar este paradigma. Bueno, algo que me llamó mucho la atención es verdad que somos Latinoamérica y el Caribe, y me da muchísimo gusto que aunque haya pocos estén aquí representantes de Trinidad y Tobago, Haití, Dominicana, entre otros. Sin embargo, también me da muchísima tristeza no ver niños aquí. Siendo joven, me parece alarmante que quienes somos responsables del futuro pues no estemos teniendo mucha participación en este tipo de consultas. Y sin duda alguna, lo más importante para nosotros los jóvenes y para la niñez va a ser en efecto pasar del individualismo a preocuparnos por la madre tierra, porque sin ella no podemos subsistir, nadie de nosotros podría sobrevivir. Así que muchas gracias por enfatizarlo. Muchas gracias. Guillermo, por favor. Bueno, creo que tengo ahí 3 puntos que decir. First of all, greetings for the Caribbean. We acknowledge that you're here and thank for raising the voice. Y segundo, en el tema de, me voy a ir un poco en lo que es lo que llamaron de biocapacidad. Se discutió el tema de las regiones que se están utilizando ya como productivas, tratarlas de hacerlas bien, que sean bien aprovechadas para no afectar ecosistemas, como ahorita el gran debate que existe con el Amazonas, por ejemplo. Tratar de salvar esas partes y utilizar bien los recursos. En cuanto al tema de los monopolios, que es un tema muy delicado, sobre todo en México, y eso lo reconozco, aquí es un tema político y de mucho poder, en el que desgraciadamente tenemos, y voy a hablar por la parte de México, que es la única realidad que conozco, sí existen organismos para combatir esos monopolios, las que son prácticas monopólicas absolutas y relativas. Y tampoco estoy en el tema de defender los monopolios. Yo soy ahora sí como que digamos un pequeño empleador, por así decirlo. Y sí reconozco esa preocupación, se tiene que atender y se está atendiendo en las pláticas. Muchas gracias, Guillermo. Si me permiten, dejamos que Nashieli Ramírez nos haga un comentario y pasamos nuevamente a ronda de comentarios de todos ustedes. De hecho, 2 de los participantes estuvieron en la mesa, abordaron sobre cosas que ampliaron, que se estuvieron trabajando ahí. Yo quisiera tocar 3 temas, básicamente cruzándolos. Trabajamos mucho lo de sustentabilidad, Pati, mucho. Sostenibilidad en términos de inclusión social, y yo creo que uno de los ejemplos de cómo podemos poner y colocar prácticas locales en estos objetivos y en estos indicadores es el trabajo que se hace en la Sierra Gorda, porque cruza sobre ese trabajo, esa integralidad, esta sostenibilidad, y sobre todo también en una agenda global. Estamos vendiendo, estamos haciendo uso de los impuestos globales ahí, estamos haciendo uso de los fondos que tienen que ver con el medio ambiente. Yo creo que habría que rescatar exactamente eso que tú has venido trabajando durante tantos años como ejemplo de lo que podemos hacer para incorporar a las metas. Y for my fellow Jamaican, you are so right. We cannot talk about universality if we in Latin America don't see you. Not only the Caribbean, also the Brazilian people, because they speak Portuguese and we only speak Spanish. So thank you very much for remembering us this. Thank you. Muchas gracias. I also want to thank the presence
of our friends and colleagues from the Caribbean region. You're very welcome here. Y ahora quisiera pedirles, pasemos a otra ronda de comentarios de ustedes y concentrarnos en la universalidad y en aquellos temas que vamos a recomendar que sean transversales. Si pueden, por favor, concentrar sus temas en eso para lograr tener un panel muy productivo. Por favor. Nuevamente, si se presentan, nombre y de dónde nos acompañan. Gracias, breve y concreto, como debe de ser, porque hay poco tiempo. José Antonio Medina, servidor, soy presidente de la Red Indígena de Turismo de México. Y bueno, nosotros hemos visto en todos los foros, en las conferencias, en los diversos espacios de diálogo, de interculturalidad, que parece que cada uno de los sectores queremos desde nuestra propia trinchera resolver el mundo, resolver los problemas del mundo, pero a veces se nos olvida que existen los demás sectores. La academia lucha en su espacio de investigación, los pueblos indígenas luchamos desde nuestras problemáticas locales y así es cada uno de estos sectores. Pero no veo que se creen estrategias para articular esfuerzos, para articular experiencias y recursos para que todos estos sectores podamos ir trabajando juntos hacia un desarrollo global. Yo les pregunto a los que están aquí exponiendo sus experiencias si tienen alguna ruta, una ruta para partir de estas reuniones empezar a trabajar juntos. Gracias. Muchísimas gracias. Allá atrás, por favor. Hola, buenas tardes a todos y todas. Alberto Croce, Red Encuentro Argentina. Hay una tendencia grande en este momento a focalizar la participación de la sociedad civil en áreas temáticas, en comisiones ya establecidas. Y eso hay un peligro muy grande de reducción. Y tenemos que luchar todos y todas para que se entienda que la sociedad civil somos soñadores de un mundo nuevo, constructores de la ampliación de derechos, imaginadores de nuevas agendas. Entonces, si nos reducimos a trabajar en las agendas que ya existen, se nos transforma en consultores. Y somos fundamentalmente activistas, y somos fundamentalmente luchadores de derechos. Entonces yo creo que en esta perspectiva de la universalidad tenemos que estar en la punta de los nuevos temas, y no solamente en la rastra de las cosas que ya venimos discutiendo, por importante que sean. Gracias. Muchísimas gracias. Por ahí atrás. Gloria Alcocer, de Organización Fuerza Ciudadana y Red de Jóvenes Desarrollando Iberoamérica. En el tema de transversalidad, nosotros pedimos que no solo en este panel, sino en todos los paneles se tome en cuenta la perspectiva de juventud como una transversalidad absolutamente necesaria, y no solamente juventud, sino también bajándolo hacia adolescentes. Gracias. Muchas gracias. Ahí a un lado, sí. Pilar Berrios, de Convergencia de Organismos Civiles en México y participante en la consulta de Billón 2015. Yo solo subrayaría dos puntos sensibles, que es el marco de esta discusión y la importancia de lo que vamos a recomendarle a nuestros gobiernos. La primera de ellas es la discusión que se está dando en términos de fusionar agendas y hacer la agenda del desarrollo, en particular lo que tiene que ver con los ODM y con los Objetivos de Desarrollo Sustentable, en donde tendríamos que reflexionar si nos conviene esta fusión, que nuevamente es desde una perspectiva reduccionista. Creo que al contrario, debemos diversificar y mantener múltiples agendas y múltiples niveles de intervención. Pero bueno, esa es una discusión que hay que dar, varias agendas o una sola agenda. En segundo lugar, y ya termino, es el papel del sector privado en el financiamiento del desarrollo, ¿sí? No se puede eliminar la responsabilidad de los estados, y sobre todo si estamos hablando de derechos humanos, en términos de avalar esto de que el que paga manda. Para eso hay estados y para eso hay responsabilidades públicas por parte de ellos. Muchísimas gracias. A la derecha, por favor. Marta Juárez, de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, del Grupo de Concertación. No concertación. Bueno, que uno de los ejes transversales necesariamente tiene que ser en la Agenda del Desarrollo 2015 el tema del género asociado a la igualdad y la equidad. Gracias. Muchísimas gracias. Hacia acá adelante, por favor. A ella, sí, y para venir acá luego a la primera fila.
Destacar que desde el grupo de sociedad civil colocamos muy fuerte en el nuevo paradigma de desarrollo el objetivo de redistribuir la riqueza. Eso es algo sin lo cual no vamos a erradicar la pobreza ni la desigualdad. Creo que varios hemos colocado ese punto. Y también apoyar la cuestión de que evidentemente el sector privado no puede tomar el papel del Estado, para solucionar el desarrollo. Necesitamos un espacio público donde todos participemos de manera equitativa en la toma de decisiones del rumbo del desarrollo que queremos como pueblos, como personas y como humanidad. Entonces es algo que debemos de procurar y no que las empresas vengan a secuestrar ni Naciones Unidas ni a nuestros gobiernos. Muchísimas gracias. Acá en la primera fila, por favor. León Gutiérrez Ferretis, Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable. Más que para el panel, es para el compañero de pueblos indígenas. Creo que si hay posibilidades, si hay espacios donde se pueden hacer sinergias de todos los sectores y darle la transversalidad a los temas que nos ocupan para construir esta agenda del desarrollo post-2015. Un ejemplo de ello es esto que estoy representando yo, que tengo el honor de representar aquí en este espacio. Los consejos consultivos de desarrollo sustentable tienen la integración de pueblos indígenas, academia, sector empresarial, sector género, jóvenes, ONGs, productores del campo mediante desarrollo social. Y sí se logra incidir en políticas públicas, no nada más en los planos internacionales, sino gracias a relaciones exteriores a través de estos espacios internacionales. Gracias. Muchísimas gracias. Acá enseguida, por favor. Saúl Mendoza, del periódico El Informador. Yo tengo más bien una pregunta para abrir una discusión. Más o menos mencionaban algunos de los participantes y ustedes mismos acerca de la participación de los agentes corporativos, de la iniciativa privada, del gobierno. Mi pregunta va dirigida a qué le tocaría hacer a cada uno y qué debería cambiar en relación a los objetivos del milenio que siguen vigentes para cumplir la agenda post-15. ¿Qué les toca hacer a cada uno? Muchísimas gracias. Veo acá una lista, bueno, una serie de manos, pero quisiera pedirles que oigamos nuevamente a los panelistas. Les insistiría que nos concentremos en universalidad, los argumentos de una agenda universal de desarrollo post-2015 y los temas transversales. Adelfo. Sí, yo coincido plenamente con lo que se ha dicho en esta plenaria, en el sentido de que una de las cuestiones que hay que abordar cuando hablamos de universalidad es la integralidad. Creo que universalidad e integralidad van de la mano, así como la cuestión de la diversidad. Es un trinomio que habría que reflexionar y que habría que complementar atendiendo la realidad específica de América Latina. Y una cuestión que puede reflejar esto es desde luego la coordinación e interacción entre los diversos sectores. Tienes razón, hermano, creo que tenemos que ir tomados de la mano los diversos sectores, pueblos y colectivos de nuestras sociedades a fin de hacer frente a fenómenos tan complejos, tan profundos como la pobreza extrema y las tareas asociadas a las cuestiones de desarrollo. Muchísimas gracias. Edurne Cárdenas, por favor. Bueno, muchas gracias por los aportes y las preguntas. Desde nuestro grupo de trabajo, repito, había un compañero que decía como cuál era el tema con los derechos humanos. Yo creo que, y preguntas por una hoja de ruta, creo que claramente los derechos humanos, los instrumentos y las obligaciones de derechos humanos marcan por lo menos una ruta bastante clara para caminar hacia una agenda de desarrollo que sea universal y que pueda tener como resultados un poco lo que hemos venido discutiendo en los diferentes grupos en los que hemos participado. Bueno, en lo que respecta a qué le toca hacer a cada quien, el mundo, nos guste o no, lo queramos o no, es un mundo interconectado, globalizado, desigual, claro, pero para construir la agenda de desarrollo post-2015 definitivamente
en mi opinión, y creo que la comparten muchos aquí, es que se tiene que trabajar en una sola agenda integral y sumamente completa. Bueno, continuando un poco con el tema que dijeron aquí, yo creo que lo que nos toca hacer a todos desde nuestra trinchera es exigir esos objetivos del milenio que se cumplan. Si todos nos unimos, si todos estamos abiertos a tener un diálogo de los diferentes ámbitos de la sociedad, porque estamos todos aquí, todos somos sociedad, a fin de cuentas, nos toca unirnos y exigir esos derechos, ya que si no lo hacemos, pues vamos a perder la voz, pero primero tenemos que unirnos en una agenda común. Nacheli, por favor. Sí, coincido con Alberto. Yo creo que exactamente permitir eso es ir en contra de la universalidad, porque se va en contra de la integralidad. Entonces creo que ese es algo que tenemos que tener mucho cuidado desde donde estamos, pero y para que esto se vea reflejado en los productos, ¿no? Naturalmente, Gloria, la transversalidad de jóvenes, la transversalidad de género, la transversalidad en este caso de niñas y adolescentes, estas visiones y sobre todo también la transversalidad de personas migrantes, por ejemplo, ¿no? El que tenga transversalmente esta perspectiva, porque aquí estamos hablando no de un problema, sino de estas poblaciones indígenas, y esta visión tiene que ser, digamos, tiene que plantearse como ejes transversales. Y finalmente, Pilar, yo creo que esta es la discusión que tenemos que dar en términos de qué vamos a hacer, si la universalidad depende de una sola agenda, o más bien vamos a lograr la universalidad a partir de que tengamos muchas varias agendas, porque esta agenda de desarrollo no puede limitar, por ejemplo, toda nuestra agenda de instrumentos internacionales para derechos humanos, por no hablar de otras, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a pasar a una última ronda de comentarios del público. Nuevamente les pido comentarios muy breves, de 1 minuto, enfocándonos en la universalidad y cómo reconocer las especificidades y la identificación de los temas transversales para el desarrollo, Agenda de Desarrollo post-2015. Aquí, por favor. Sí. Muchas gracias. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Soy Tarsila Rivera Sea, del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. Bajo el concepto de universalidad, me parece que para mí el post-2015 debería incluir la agenda que nos permita a todas y todos acceder al ejercicio de nuestros derechos en las diversidades, respetando las decisiones y participando plenamente en las políticas que nos involucran y que involucran nuestras vidas, y recibir los aportes de cada uno de esos sectores. No estar ausentes en el escenario donde se discute esto. Muchísimas gracias. Aquí a un lado, sí. Inmediatamente atrás, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Alejandra Cartagena, abogada del CLADEN. Hablábamos de los derechos humanos y para parte del grupo donde estaba yo hablábamos de que es muy importante que todos los estados que han firmado todos estos estándares internacionales, instrumentos internacionales en relación a la protección de los derechos humanos, no solo deben de firmarlos y ratificarlos, sino que en sus estados deben de armonizar las leyes para que estos derechos humanos puedan estar en práctica. Y el Estado es el encargado de legislar, sino los derechos humanos, y toda esta violencia que existe pues nunca va a acabar porque los estados no armonizan dichas leyes. Gracias. Qué amable. Sí, yo soy Aide García de Católicas por el Derecho a Decidir México y de la Red Latinoamericana de Católicas. Y bueno, hablando de la universalidad, yo creo que también es muy importante que se sume la progresividad. O sea, es la universalidad, la integralidad y la progresividad. Y me parece que hablando de las diferentes perspectivas transversales, también tendríamos que tomar en cuenta los marcos jurídicos, y me parece que el marco del Estado laico también es muy importante en todo lo que tiene que ver la política pública desde el marco de los derechos humanos. Muchas gracias. A la derecha, por favor. Bueno, mi nombre es José Antonio García, de la Asociación Civil Diálogos. En mi
perdón. No, perdón, estoy pidiendo que le pasen el micrófono a alguien. En mi mesa siempre hice hincapié sobre la forma en que se iba a aterrizar esta agenda post-2015, ya que podemos hablar mucho sobre los objetivos del milenio, pero al mismo tiempo, ¿cuál va a ser el alcance de estas políticas? Ya que nunca estamos considerando la universalidad en sí, porque hay comunidades muy alejadas en las cuales ni siquiera saben qué es la ONU, qué son los objetivos del milenio. Entonces yo creo que también se tiene que vincular con todas las instituciones ya existentes, tanto ayuntamientos, tanto juntas auxiliares, tanto a nivel estatal, ya que estos objetivos del milenio solo llegan al nivel federal e incluso en algunos países. Entonces yo creo que si vamos a aterrizar realmente esta agenda post-2015 tendremos que considerar todos los actores que tienen que ver con la construcción de estos objetivos. Gracias. Muchísimas gracias. Ahí atrás, por favor. Quiero iniciar pidiendo que levanten la mano todos aquellos que son migrantes o que trabajan con comunidades migrantes. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, salvado el tema. Pero quiero decir que es muy placentero venir a México, a mi tierra, y ver foros como este. Pero desde el día de ayer he escuchado muchas buenas intenciones, he escuchado muy buenos planteamientos, una muy buena voluntad de gobiernos, funcionarios, sociedad civil, pero seguimos siendo ausentes. El tema de migración y derechos de migrantes sigue siendo ausente, y si estamos hablando de construir una agenda donde estemos todos, una agenda de todas y todos, los migrantes deben ser parte esencial. No podemos olvidar a los que siguen presentes desde la ausencia. Ese es mi llamado a todos los que están aquí, hermanos, amigos, aliados de la sociedad civil, no olviden contar siempre con las poblaciones migrantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Acá, por favor. Buenas tardes, Sebastián Ramírez, México, Alianza Latinoamericana de Jóvenes rumbo a Cairo +20. Yo creo que para hablar de universalidad primero tenemos que reconocer que venimos de la negación de la universalidad. Los ODM son la negación de la universalidad. Justo durante los años 90, ayer Alicia Bárcena hacía una reconstrucción muy importante de cómo se había construido un andamiaje de derechos humanos en Naciones Unidas y ODM los niega y baja el piso de bienestar social. ODM son parte de un modelo de desarrollo que está en crisis y que en Europa se está cayendo a pedazos. Una nueva agenda de desarrollo que pase por la universalidad solo puede venir de América Latina, que es donde están los movimientos sociales que históricamente hemos venido cuestionando el fracaso del modelo neoliberal. Muchísimas gracias. Allá del lado, ¿tú querías hablar? Ajá. Por favor. Teresa Zorrilla, de Salud, Arte y Educación y del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe. Pues con todas las limitaciones, con todas nuestras diversidades, nuestro derecho a estar o no de acuerdo, pues este es un espacio que nos invita otra vez a repensar en el mundo que queremos, a unir nuestras propuestas, y en otro de los ejes transversales pensamos que es educación más allá de escolarización y que lo veamos en nuestras formas de relacionarnos con nosotros mismos, de ser críticos con nosotros mismos, porque a veces hemos sido copartícipes de cosas que luego no nos gustan. Entonces, que revisemos qué es lo que estamos haciendo nosotros mismos en nuestra relación también con el género, con los demás, con las poblaciones que menos tienen, con los indígenas, con la madre tierra, porque es una propuesta a la convivencia armónica. Entonces, no podemos seguir pensando en este modelo como vamos, porque esto es el desastre y ya está pues como con la soga al cuello. Entonces retomemos lo que es la convivencia armónica y lo que podamos aportar de una forma constructiva para este mundo que queremos. Es un compromiso, no solo es una buena posibilidad de decisión o compromiso solo de Naciones Unidas o del gobierno o de la iniciativa privada o de unos cuantos. Es de todas y de todos. Gracias. Muchísimas gracias. Allá del lado izquierdo. Ahorita venimos acá, que sé que… Hola, buenas tardes. María Eugenia Linares, de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación. Hacer el énfasis de que la transversalidad no solo es de los sectores,
sino también de algunos derechos que son la base para el desarrollo de los otros derechos. Y en ese sentido, el derecho a la educación y el derecho a la participación son los que nos marcan los rieles para todas las demás acciones. Si no desarrollamos en cada uno de los ámbitos en los que estamos las capacidades para la participación, para la transformación de nuestro entorno, nuestras nuevas generaciones no van a tener el interés colectivo ni van a participar en el cambio del mundo en el que estamos actualmente. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora, por favor, a este lado. He visto otras manos acá, pero había unas acá antes. ¿Sí? Por favor. ¿Me ayudan a pasar un micrófono de este lado? Bueno, creo que la universalidad de la nueva Agenda de Desarrollo justamente tiene que ver con que necesitamos cambios estructurales que permitan erradicar la opresión y, por ejemplo, abordar las determinantes sociales de la salud. No queremos objetivos reduccionistas y seguimos diciendo los nuevos objetivos, necesitamos alejarnos de esa idea de verlo. Ya existen indicadores claros en los instrumentos jurídicos internacionales que no se están abordando, no necesitamos nuevos indicadores. Y sabemos que el modelo basado en el crecimiento económico ni es desarrollo ni es sustentable. Entonces tenemos que tener más imaginación y vincular lo local, lo regional y lo global. Acá, por favor, muchísimas gracias. Francisco Arias, del Consejo Regional Económico y Social de Costa Norte, Jalisco. Yo, en nuestra manera peculiar de ver las cosas, creo que la universalidad que se está tratando en este foro debería particularizarse, cambiarse un poco a una visión más regional, más específica de los pueblos. No podemos hacer un traje para todas las etnias, para todos los indígenas, igual a todos. Simplemente aquí en México los mijes tienen actividades, climatología, etcétera, todo diferente a los de Chihuahua, a la gente de ahí, diferente a los yaquis, no digamos a los zulus o a los jíbaros. O sea, dependemos de muchas otras cosas que dependen la religión, la ideología, la gobernabilidad que tengan, las facilidades. Creo que para hablar de un traje hay que hacerlo a la medida de cada una de las regiones, no hablar de un traje universal, ni de un traje donde se trate que todo es parejo y todo es igual. Creo sinceramente que yo sé que es prácticamente la continuidad de lo que ha estado haciendo la ONU, pero no ha funcionado. Debemos nosotros cambiar un poquito las cosas para que funcione la erradicación de la pobreza, el mejoramiento en la educación, todos los temas que estamos manejando aquí. Entonces, muchísimas gracias. Nos queda tiempo para 4 personas que ya habían levantado la mano. De aquel lado, por favor. Acá había 2, 3 que ya estaba la mano levantada y 4, ¿sí? Por favor. Gracias. Rosa Lizarde, hija de migrantes de Yahualica, Jalisco, a los Estados Unidos. Trabajo con el equipo de trabajo feminista y quiero resaltar un punto que no he oído mucho, y eso desde el punto de las personas adultas mayores, en particular las mujeres adultas mayores y la conexión con la feminización de pobreza. Gracias. Muchísimas gracias. ¿De este lado? Hola, buenas tardes. Soy Ixtabay Padilla del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Y bueno, yo creo que uno de los puntos que se han tocado en todas las mesas es precisamente que estos objetivos no tocan temas tan importantes como la migración, adultos mayores y otros temas, ¿no? Como el transporte, el desarrollo urbano, el tema de bosques, que tienen que ver mucho con el desarrollo sustentable de los países. Yo creo que también como tenemos el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, debemos de tener como necesidades comunes, pero diferenciadas de acuerdo a las particularidades de cada país.
Precisamente este buen ejercicio que tiene la ONU debe de ser el marco general, el paraguas general para incidir en otras políticas que están fuera de estos objetivos, ¿no? Algo que ha sido muy concurrente es que tenemos dos realidades diferentes dentro de un mismo cajoncito, ¿no? Que es la situación urbana, la situación que estamos viviendo en las ciudades con alto crecimiento, alta densidad, y la situación que está viviendo la gente del campo. Por lo tanto, considero que los objetivos deben de ser este marco general, integral, para incidir en todas las políticas y no solamente un documento de buenas intenciones. Es indispensable que se prioricen nacionalmente y que se evalúe la viabilidad económica, humana y ética y cultural, así como se internalicen las externalidades socioambientales. Muchísimas gracias. Aquí había alguien, por favor, de camisa roja, playera. Leonardo Espinosa, de la Red de Jóvenes Positivos México. Me parece que en este panel uno de los temas que debería ser tomado con importancia y que toca transversalmente todos estos temas es el acceso universal al tratamiento de las personas que vivimos con VIH, ya que trastoca el desarrollo social y comunitario y nos vuelve a las personas que no tenemos este acceso y que además es uno de los objetivos mencionados dentro de las metas de desarrollo del milenio. En personas vulnerables trastoca realmente nuestra vida y nos pone como en riesgo de muerte. El estar omitiendo este tipo de temas nos convierte en asesinos realmente. Muchas gracias. Había por favor, sí es cierto. Muy buenas tardes, mi nombre es Diana Rodríguez, vengo en representación de la Sociedad Mundial para la Protección Animal de Sudamérica. Básicamente, si bien hay un sinnúmero de cuestiones que nos atañen y que nos preocupan, no debemos reconocer el rol que tienen los animales en este proceso. Todos, y en gran parte las comunidades del mundo, dependen de los animales para su sustento, para su alimentación. Si estamos pensando en un bienestar, es indispensable tener en cuenta los animales. Para un buen bienestar humano necesitamos bienestar animal. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues hemos una última participación, ya estamos contra tiempo, por favor. Gracias. Remigio Castellón, de la Unión Nacional de Trabajadores. Realmente son temas muy importantes que se han venido platicando y comentando aquí. Hemos hablado de sustentabilidad, de los derechos humanos, de los derechos animales, de la madre tierra, pero para todo esto se necesita mover la economía, y para mover la economía necesitamos el trabajo y por consecuencia los trabajadores. Y no he escuchado a una sola persona en el que diga que debemos de pugnar para que la agenda de desarrollo tenga una verdadera revaloración del trabajo y del trabajador. Entonces sí quisiera pues que quedara como una propuesta para la agenda del desarrollo, una revaloración en toda América Latina y el Caribe del trabajo y el trabajador. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a una última ronda de comentarios de los panelistas, en donde les pido que traten de cerrar pensando en estas recomendaciones que buscamos como sociedad civil que llegue al sistema de Naciones Unidas y a los gobiernos en relación con la universalidad de la Agenda de Desarrollo post-2015 y los temas transversales. Hemos oído la riquísima experiencia que existe en América Latina y el Caribe, podemos hacerlo, pero también las brechas que tenemos que llenar y lo difícil que es hacer operacionalizar lo que estamos pensando. Si los panelistas nos quieren hacer un último comentario sobre estos temas, se los voy a agradecer para cerrar este panel. Adelfo Regino, otra vez. Pues yo quiero agradecer la participación de cada uno de ustedes. Aquí hemos constatado la importancia que tiene para nosotros la idea de la diversidad. Aquí hemos constatado una lección muy importante que nos ha dado la sociedad civil, y es el hecho de cómo hemos superado este enfoque asistencial para encaminarnos hacia un enfoque de derechos.
No hay que olvidar finalmente que el desarrollo es uno de los derechos humanos fundamentales y creo que esto pues todos debemos de llevarlo en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Y también yo quisiera decir, finalizando, la importancia de propiciar este tipo de eventos en donde sí tenemos que hacer presente el diálogo intercultural, partir de nuestras verdades distintas para tratar de construir ideas comunes que luego nos lleven también a acciones colectivas. Creo que este es un paso muy importante y es un paso que debemos de seguir alentando todos. Muchas gracias. Ahora Edurne Cárdenas de Argentina por el sector de concertación. Gracias. Bueno, creo que el desafío de pensar la universalidad, como decía el señor que está acá adelante, es un desafío muy grande, pero creo que tenemos elementos que sí son transversales y que nos permitirían pensar un nuevo marco para el desarrollo, para llegar a nuestro objetivo final, que es la igualdad, ¿no? Y en este sentido creo que cuando leía al principio las recomendaciones de nuestro grupo de trabajo, que ha sido un grupo de trabajo muy intenso, muy diverso, creemos que estos principios que deben guiar esta agenda de desarrollo son, como decíamos, los principios de derechos humanos, y no hay que olvidarse que esos principios que sí incluyen a todas y a todos en toda la diversidad son la justicia social, la inclusión, y que son condiciones necesarias para pensar en el desarrollo, que como decía el compañero, el desarrollo es un derecho humano. Uno de los temas de nuestro grupo de trabajo fue pensar la autonomía de las personas como uno de los elementos necesarios, fundamentales para poder acceder al desarrollo. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de autonomía? Hablamos de autonomía económica, política, sexual y reproductiva. Y en este sentido sí quiero hacer una referencia a los derechos sexuales y reproductivos y al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como parte necesaria de la agenda de desarrollo, porque la capacidad de elegir y la capacidad de tomar decisiones respecto de nuestras vidas nos hace libres. Como decía la compañera Aide, el principio de progresividad tiene una contracara, no regresividad. Y vuelvo a una de las ideas de los compañeros. No es que estamos empezando nada de nuevo, estamos aprendiendo de los errores, cometidos y valorando lo que tenemos. De eso se trata el principio de progresividad y de no regresividad. Para el compañero que hablaba en relación a los migrantes, este grupo de trabajo sí considera que uno de los principios que debe guiar a la agenda de desarrollo es el principio de movilidad humana y portabilidad de los derechos. Y con esto quiero cerrar y quiero agradecerles a todos y a todas todos sus aportes. Muchas gracias. Carol. Bueno, a mí me gustaría concluir con 3 puntos. El primero es que se nos está dando la oportunidad de abrir las puertas hacia una nueva agenda. Se ha reanalizado una y otra vez los errores, lo que se quedó de fuera, lo que no se consideró en los objetivos de desarrollo del milenio que se acordaron finalmente en septiembre de 2000. Si vamos a construir una agenda, pues tiene que ser integral, tiene que ser incluyente, tiene que incluir migrantes, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, personas con capacidades diferentes que están aquí y no las mencionamos. En fin, animales, por supuesto, y la madre tierra, para que no haya problema con nuestros asistentes. Todo eso debe de estar en una sola agenda, que otra vez se nos está dando la oportunidad y los espacios para hacerlo. Y no nada más que las organizaciones civiles o las que ya están consolidadas sean parte de este debate. Compartámoslo con los niños en las comunidades a las que vamos, con nuestros padres, nuestros hermanos, con todo mundo, para crear un poco de más conciencia que vaya más allá de los grupos del know-how. Y pues bueno, no hacer esto a puerta cerrada es lo que más me interesa a mí como joven otra vez. Lo que más me importa es el desarrollo sostenible. Y más allá del dinero, que por ahí mencionaban que el dinero es fundamental para ejercer todo este tipo de políticas o etc., es la voluntad de todos nosotros. Y creo que aquí hay mucha energía y mucha voluntad para hacer las cosas diferentes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ya para un tema de conclusión por parte del sector privado, hay 2 temas fundamentales y
voy a decir algo como abogado. Yo creo que Latinoamérica y el Caribe ha puesto un gran ejemplo en cuanto a la defensa de los derechos humanos con el Pacto de San José, y que esto se viene cumpliendo y hemos dado el ejemplo al mundo sobre esto. En cuanto a la parte que compete al sector privado, el tema fundamental que vimos que era muy transversal es el tema de la educación. ¿Quiénes son nuestra gente que estamos educando para que asista y sea tanto un nuevo eje de empleo y de bienestar, así como también para eliminar y contrarrestar todo el problema de la migración, tanto legal como ilegal, porque Latinoamérica tiene y está sufriendo una fuga de cerebros impresionante, que eso afecta a las empresas locales. Y segundo, también hay un tema importante que es la medición de la calidad de vida de forma regional, que eso también es un indicador transversal y que atiende a las necesidades del ser humano en cuanto a él cómo percibe su calidad de vida. Gracias. Sí, agradecer a mis compañeras y compañeros con los que compartimos estos 7 horas anteriores a estar aquí con ustedes. Agradecer igual las aportaciones simplemente de esta hora. Por ejemplo, el poner en la mesa y empezar a pensar sobre laicidad como un eje que tenemos que incorporar si es que hablamos de inclusión. Por ejemplo, a nosotros no se nos ocurrió, bueno, ni lo pusimos ni lo platicamos, y creo que lo que estamos puesto en discusión y la que tenemos que platicar, como lo que plantea Pilar Berrios en relación a la universalidad, no es solo materia de una sola agenda, sino se puede lograr con muchas otras agendas. Creo que también está como en la punta de lanza. Yo quisiera concluir básicamente retomando lo que decía García cuando empezó hace rato. La universalidad es no homogeneidad, por el contrario, es el ejercicio de derechos en la diversidad, y en una diversidad no nada más en términos de origen, sino en la feminidad y en las masculinidades, en la movilidad, con y desde los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, y desde nuestra participación, ¿no? Nuestra participación de donde nos toca en términos de los que generan conocimiento, entendiendo hoy por hoy en el siglo XXI que estamos hablando de una agenda que muchos de nosotros, híjole, yo no me voy a acordar que estuve aquí, ¿no? No, ¿qué es eso? No, y que entonces tenemos que ser muy creativos, muy prospectivos. Creo que un reto de la universidad, el reto de esto tiene también que ver con cómo hacemos prospectiva, y hablamos de un mundo de aquí a 15 años diferente, muy diferente al que estamos viviendo ahora, ¿no? Y entonces creo que también esa visión de prospectividad tiene que jugar algo en términos de la definición de la universalidad. Muchísimas gracias. Quiero pedirles un gran aplauso para Nacheli, para Carol, para Guillermo, para Edurne, para Adelfo. Para todos ustedes, hemos oído hoy que la experiencia de América Latina y el Caribe es posible construir una agenda universal que reconozca las especificidades construidas sobre derechos humanos de manera integral, progresiva, que no sea una homogeneización, que reconozca la diversidad cultural. Y entre las propuestas de ustedes de temas transversales hemos oído hablar de la sostenibilidad, de las generaciones futuras, los jóvenes que hoy son jóvenes, pero son quienes tomarán decisiones de manera inmediata, de la equidad de género, de los derechos de la madre tierra, de la necesidad de reglas y modelos o paradigmas de desarrollo económico distintos. Todo esto está anotado en documentos que ustedes están trabajando y serán incluidos en las recomendaciones de este panel. Muchas gracias a todos ustedes. Un aplauso a la moderadora, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a nuestros panelistas. Creo que es una gran premonición haber arrancado también con tanta dinámica y tanta participación. Pasaríamos de inmediato a nuestro siguiente panel,
En este salón, México 2, sería el panel sobre seguridad alimentaria y nutricional y salud. Aquí se queda seguridad alimentaria, nutricional y salud. Y en el salón de aquí al lado, México 1, iniciaría el panel sobre gobernanza, seguridad, acceso a la justicia y derechos humanos. Entonces, aquí seguridad alimentaria y en el otro derechos humanos y acceso a la justicia. Es el Salón México 1 que está al lado de detrás de esta pared que tenemos aquí. Gracias. Sí, en 5 minutos podríamos empezar.